Madrid Norte. Sonia Crespo, Onda Cero. 12:50 minutos. El documental El viaje de Carla, sobre la activista LGTBI Carla Antonelli, protagonizó el pasado viernes la apertura de la Semana del Orgullo del Norte 2021 en San Sebastián de los Reyes. Los asistentes pudieron hablar con la propia Antonelli, el director del film, Fernando Olmeda. Tras la proyección, organizada por la Cinemateca Pedro Cerolo, Antonelli respondió a las preguntas del público. Y es que esta película, El viaje de Carla, explora el viaje vital de Antonelli, una de las personas más queridas del colectivo LGTBI y referente en la lucha por los derechos sociales. El viaje es en varios sentidos. La salida de Antonelli de su Weimar natal para conseguir una existencia acorde a su identidad de género, pero también el viaje de vuelta a su ciudad natal 32 años después de salir, pero ya con el reconocimiento de sus vecinos. El documental también narra el viaje emprendido con otros compañeros, como Pedro Cerolo, para conseguir en España respeto e igualdad para las personas LGTBI. Además, es el viaje de un país que deja la dictadura de Franco y se metía en plena transición política, social y cultural. El documental de Fernando Olmeda, El viaje de Carla, siempre lo digo, es el viaje de todas, todos, todes, ¿no? Porque al final es la historia de la transición política de España, de nuestro país, de la historia, cómo hemos avanzado en los derechos en los derechos civiles, en los derechos de las personas LGTBI y en general, por una cuestión de años, más que nada. Porque yo salgo de mi casa, me voy de ese pueblo, abandonando todo aquel entorno, en el año 1977, cuando tenía 77 años. Justamente ese año se celebran las primeras elecciones democráticas de este país y al año siguiente sale adelante la Constitución española. Antonelli también recordó en esta charla que la comunidad LGTBI fue perseguida durante el franquismo con la creación de campos de concentración en Canarias, donde se metía a gays para su reconversión. A partir de ahí, donde todavía estábamos perseguidas y perseguidos por leyes como la de peligrosidad social y rehabilitación, que nos llevaba a campos de concentración como los de Tefía en Fuerteventura, a trabajos forzados, o a penales como el de Badajoz, donde además había cárceles que digamos que hacía un distingue, ¿no? Hacía un distingue de las personas que ellos llamaban homosexuales activos, homosexuales pasivos. No fuera a ser, pensaba el franquismo, que encima se fueran a pegar como una gran fiesta allí dentro de la prisión, ¿no? Entonces al final estamos contando todo eso, como hasta el 88 también se nos persiguió con la figura del escándalo público, de cómo comenzamos a arañar todos esos derechos, que nadie nos ha regalado nada, que esto ha sido una lucha y una pelea continua, de cómo llegamos al matrimonio igualitario, cómo llegamos a la ley de identidad de género, cómo ya fue un Potosí conseguir los derechos de las personas trans hace justamente 14 años, donde el presente también nos dice que cada vez que se tocan los derechos de las personas trans, siempre se llega a situaciones límites. La activista también habló sobre la ley integral trans, que quedó paralizada por la abstención del Partido Socialista. Dijo, se tienen que poner de acuerdo los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para sacar adelante esta ley trans. Es una promesa electoral del PSOE, señaló Antonelli. Por lo tanto, se tienen que poner de acuerdo completamente el gobierno, porque es un compromiso del gobierno de coalición, la ley integral trans de este país. Es un compromiso del Partido Socialista en su programa electoral, de Unidas Podemos también. Por lo tanto, tenemos que ponernos en primera línea del mundo. No vamos a ser los primeros. Seríamos los terceros, los cuartos, los quintos. Hay más de 11 países en el mundo que ya se rigen bajo la autodeterminación y despatologización de las personas trans, que no es otra cosa que la propia emancipación. Y de esto el movimiento de la mujer en general sabemos mucho, porque teníamos que depender de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras familias, y pasamos a las tutelas de nuestros maridos. O teníamos que pedir permiso para tantas cosas como para abrir una cuenta en un banco, o cuando no, se nos puso en tela de juicio a la hora de votar porque éramos histéricas, ¿no? Entonces todo esto ha sido el movimiento de liberación. También las personas trans estamos hartas de pasar toda una vida tuteladas por jueces, por psiquiatras, que nos tenga que decir que si somos realmente las mujeres o los hombres que decimos ser. Esto es
demencial, nunca mejor dicho. Sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho desde hace 2 años que no es ningún trastorno mental. La nueva ley acaba con la patologización de las personas trans, de manera que puedan reivindicar su identidad sin que un tercero tenga que decretar que padecen un trastorno para certificar quiénes son. En la actualidad, en la legislación española existe un diagnóstico médico de disforia de género y un tratamiento hormonal de 2 años para que una persona transexual pueda cambiar su sexo en el registro. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como un trastorno en 2018. La despatologizó. En el debate tras el documental que ha ganado varios premios en certámenes LGTBI, Antonelli señaló la importancia de educar en diversidad en los centros educativos. Precisamente es tan necesaria la información, la pedagogía, la educación, educar en el respeto a la diversidad, desde pequeños, desde pequeñas, para que las niñas y los niños crezcan respetando las diferencias de los demás. Las leyes son importantísimas, evidentemente, porque nos vienen a dar derechos, no nos vienen a regalar nada, sino nos vienen a dar derechos para, digamos, igualarnos con el resto de la sociedad, para romper esa brecha de desigualdad. El colectivo LGTBI históricamente así lo ha sufrido, pero específicamente la sigla, la T del colectivo trans, muchísimo más aún, ¿no? Desde aquella noche de los tiempos, hace más de 50 años, en el 69 que se inició esta revuelta de los derechos, de la consecución de derechos de la era moderna, ¿no? En Stonewall. Aquello se conoció posteriormente como el Power Gay. Qué curioso que se llamara el Power Gay cuando resulta que la mayoría de las personas del pub Stonewall eran la mayoría personas trans, ¿no? Y no fuimos hasta los años 90 cuando empezamos esta singladura, esta andadura de la consecución de nuestros derechos. Hemos llegado hasta aquí. Avanzamos hace 14 años con una normativa pionera, pero que hoy ya no se sostiene ni se mantiene, que sea una normativa patologizante, porque ya no existe un trastorno como tal, por lo tanto no se puede exigir ese requisito como tal. Porque el Tribunal Constitucional, el nuestro, esa Constitución que dije antes que votamos en el 78, ya ha dictaminado que la ley de hace 14 años es constitucional menos en un punto, donde no contempla la inclusión de las y los menores. Por lo tanto, las niñas y los niños tienen que estar integrados en esa ley, porque nos lo ha dicho nuestro alto tribunal. Entonces, si somos constitucionalistas, para lo que nos viene bien el cuento, lo tenemos que ser absolutamente para todo. Así que seguiremos avanzando, siempre mirando hacia el horizonte, ni un paso atrás, y no vamos a permitir tampoco la involución dentro de la propia evolución. Vamos a defender lo que hemos conseguido, pero vamos a seguir trabajando por la plena igualdad real. Al respecto, el director del documental, Fernando Olmeda, señalaba que el viaje de Carla ha sido un referente para muchos jóvenes. En la proyección número 95, después de 7 años, yo creo que es un documental que tiene absoluta vigencia. Creo que es una obligación por parte de todos seguir trabajando en la igualdad y la diversidad, y efectivamente el cine documental en este caso es una excelente herramienta. Yo creo que ha sido este documental una referencia para muchas personas, sobre todo gente joven, que han entendido mucho mejor de dónde venimos y hacia dónde debemos ir, porque el viaje de Carla es el viaje de todas y todos, y sigue habiendo en España muchas situaciones semejantes a las que vivió Carla en su momento, y de eso han pasado ya más de 40 años, de tal manera que efectivamente todas las herramientas y todos los instrumentos a nuestro alcance son útiles para seguir avanzando en esta tarea colectiva que es defender la igualdad y la diversidad. Pues con esta actividad dio pistoletazo de salida esa Semana del Orgullo de Sanse 2021, que continuará con otras actividades, como por ejemplo este viernes 4 de junio, la proyección del cine de autoras con Retrato de una mujer en llamas en el Centro de Formación Ocupacional Marcelino Camacho, y el sábado 5 de junio una unidad móvil de prueba rápida de VIH y mesa informativa en la Avenida de la Sierra, en las inmediaciones del Centro Comercial La Viña en San Sebastián de los Reyes.